Ya me río. Hola, buenos días. ¿Escuchan? Sí, doctora. Hola. ¿De dónde lo escuché para grabarlo? Ya está grabado. Ahí está. Pero si quieres lo paramos y ahorita lo... Pues yo creo que ya, Irving, ya estamos conectados la mayoría. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Se escucha medio viciado. Sí, pero se escucha eco. ¿Listo? Ándale. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, me presento. Soy R1 de Radiooncología. Mi nombre es Coas Coronel Irving Isaías. El día de hoy, pues vamos a ver manejo de la glucosa en pacientes hospitalizados. Bueno, el contenido de la clase es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver crisis hiperglucémicas y como tal, pues hipoglucemia. De esta, pues vamos a ver el objetivo, introducción, epidemiología, fisiopatología, criterios diagnósticos y tratamientos y de la hipoglucemia, la definición, clasificación, manifestaciones clínicas y factores de riesgo y así como su tratamiento. Bueno, los objetivos de la clase es conocer las manifestaciones clínicas y principales factores desencadenantes de las crisis hiperglucémicas. De igual modo, pues vamos a recordar los procesos fisiopatológicos involucrados en las manifestaciones clínicas de las crisis hiperglucémicas y desarrollar de manera sistematizada y práctica el algoritmo de tratamiento de los pacientes hospitalizados con control glucémico. Y pues es abocar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hipoglucemia y cuáles son los pilares del tratamiento. Como Oye, nada más una introducción, pues cosa, perdón, porque veo que la introducción y los objetivos van como, quizás mi apreciación, hacia las crisis hiperglucémicas, que sería el estado hiperosmolar y diabetes y situaciones diabética. Pero el objetivo era más revisar cómo manejar eh, la glucosa en el contexto del ambiente hospitalario, ¿es correcto? sí, es correcto. Bueno, pues y de igual modo nomás voy a mencionar algo de cetoacidosis, no es todo el tema, pero sí es correcto. Me enfoqué más en las crisis hiperglucémicas en el paciente hospitalizado. En el manejo de la porque la crisis hiperglucémica es cetoacidosis y estado hiperosmolar. Ah, ok. Bueno, en hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Ok, sale pues. ¿Vale? Bueno, como introducción, pues la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica y esta pues se caracteriza por alteraciones metabólicas y vasculares. Bueno, en México
Bueno, es un problema de salud mundial y en México ocupa el 6º lugar de prevalencia de esta enfermedad. La hiperglucemia y la resistencia a la insulina promueven una mayor síntesis de productos finales de la glucosilación, citocinas proinflamatorias y estrés oxidativo. Y pues estas además estimulan la producción de moléculas de adhesión que median la inflamación. Bueno, ahora pues vamos a ver como tal, bueno, es hiperglucemia, no son crisis. Bueno, la diabetes mellitus presenta entre el 85 y el 95% total de los casos de hiperglucemia. Los pacientes con diabetes tienen de 2 a 5 veces más probabilidades de ser hospitalizados en aquellos sin diabetes. En México, se estima el 69% de los pacientes diabéticos presentan una hiperglucemia en el momento de su hospitalización. Y de hay un estudio, cohorte prospectivo multicéntrico, que incluyó 2.471 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y esto reveló que la glucosa de más de 198 miligramos sobre decilitro al momento de su hospitalización, hubo mayor mortalidad de un 13% frente a un 9%, y mayores complicaciones de un 29% frente al 22%, en comparación con aquellos pacientes que tuvieron una glucosa menor a 198 miligramos por decilitro. De esta, pues vamos a ver que el primer factor desencadenante de las hiperglucemias, pues va a ser las infecciones. Tenemos otros factores como tales, pues son no infecciosas, como el infarto agudo al miocardio, el evento vascular cerebral, una pancreatitis, y externos, pues van a ser como fármacos, y pues de estos predominan el uso de los esteroides. Como fisiopatología, en la fisiopatología vamos a tener que en el páncreas hay una deficiencia de insulina, y aunado a una enfermedad, que bueno, como vimos, pues la primera causa es una infección. Esta infección va a generar hormonas contrarreguladoras y citocinas inflamatorias, que a su vez, aunado a esto, bueno, se van a dirigir hacia el hígado, hacia músculo y tejido adiposo, que en el músculo va a haber una descomposición proteica, y en esta, va a generar aminoácidos y ácido láctico. En el tejido adiposo va a proveer la lipólisis, y esto va a generar grasas libres y glicerol, que en el hígado pues se va a generar más glucosa, y lo que va a aumentar los procesos de glucogénesis y glucogenólisis. Y estos van a proveer a que exista una hiperglucemia. De esto, como externo, pues tenemos también nosotros la indicación de soluciones con glucosa, la nutrición parenteral, nutriciones enterales, y pues el uso de esteroides, que en conjunto esto nos van a crear que va a decir, esto nos va a generar una disminución del óxido nítrico, una generación del superóxido, disfunción endotelial, activación plaquetaria y alteración inmunológica, así como lesión mitocondrial. De igual forma vamos a tener efectos circulatorios y electrolíticos, que en esto va a haber depresión de volumen, hiperfusión, pérdida de electrolitos y alteración de ácido base. Y pues esto nos puede llevar a una sepsis, a una falla orgánica múltiple, y como tal, pues a la muerte. Bueno, en el diagnóstico vamos a ver, la hiperglucemia intrahospitalaria se define como cualquier valor de glucosa 40 miligramos sobre decilitro en ayuno. También puede clasificarse en las siguientes categorías, que sería el diagnóstico previo de diabetes, o sea, antes de ser hospitalizado, el paciente pues ya tenía un diagnóstico
de diabetes. El siguiente es sin diagnóstico previo, pero que son portadores de la enfermedad. Un paciente que pues nunca tuvo una visita médica, nunca, ya tiene, no sé, varios tiempo con síntomas, pero nunca atendió su enfermedad y al momento de hospitalizarlo, pues maneja niveles altos de glucosa y en ese momento pues se diagnostica. Y la otra es hiperglucemia por estrés, en la que no son portadores de diabetes y la hiperglucemia es transitoria. Aquí la hemoglobina glucosilada nos va a dar un valor pues para el diagnóstico. En esta, si el valor es arriba de 6.5, nos va a predecir pues que la diabetes no es diagnosticada previo al ingreso de la hospitalización. Si la hemoglobina es menor de 6.4, esta nos predice que la crisis hiperglucemia, más bien, perdón, la hiperglucemia no había diagnóstico anterior de diabetes. Si fuera alto, mayor de 6.5, al momento de su alta, se valoraría con una prueba de tolerancia a la glucosa para cerciorarnos en el diagnóstico. Bueno, aquí como tal son los objetivos de la glucosa en pacientes no críticamente enfermos. Esto es emitido pues conjuntamente la ADA con la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos, que ellos, bueno, emitieron pues, en la hora de dormir o al azar una glucosa menor a 180 de las comidas debería de estar entre 100 y 140 miligramos sobre decilitro. Y vamos a ver que la hipoglucemia es un valor menos de 70 miligramos sobre decilitro. Bueno, los objetivos en pacientes críticamente enfermos, la ADA y la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, ellos recomiendan que deberíamos de tener la glucosa en objetivos de 7.8 a 10.0 milismoles, que esto equivaldría a 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Esto es para los pacientes pues, que estén críticamente enfermos. Y una glucosa de 6.1 a 7.8, con esto equivaldría a 110 a 140 miligramos sobre decilitro para pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos. Asimismo, la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos, ellos recomiendan que pacientes en unidad de cuidados intensivos, perdón, una glucosa en sangre de 8.3 milimoles, que esto equivaldría a 150 miligramos, o ellos recomiendan que sea más alta para evitar pues, las crisis hipoglucémicas. De igual modo, pues esta es mantenerlos entre 150 y 180, y luego con el objetivo pues de reducir el riesgo de hipoglucemia. De igual modo, ellos en pacientes terminales o con enfermedades graves, ellos recomiendan una glucosa de 200 miligramos sobre decilitro, perdón, y esto podría ser aceptable solamente en estos tipos de casos de pacientes. Y bueno, pues en el diagnóstico nos vamos a apoyar una ABH, química sanguínea, electrolitos, una gasometría y un ego. Esto es, ¿para qué? Para pues, diferenciarlo o hacer el diagnóstico de diferencial de una cetoacidosis diabética, que pues, bueno, como ya vimos, en la cetoacidosis diabética, pues, bueno, los criterios diagnósticos, glucosa mayor a 250, pH 7.3, bicarbonato menor a 18, anión GAP mayor de 10. En esto, bueno, vamos a tener cuerpos cetónicos y cetonas en orina.
Y así mismo, bueno, vamos a presentar con acidosis metabólica. Otros hallazgos, citosis, hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia y amilasa elevadas. Aquí nomás es la clasificación de la cetoacidosis: leve, moderada y grave. Y el otro diagnóstico diferencial sería pues el estado hiperosmolar hiperglucémico, que en este por los criterios diagnósticos son glucosa arriba de 600, pH de 7.35, bicarbonato mayor a 18, el anion gap va a ser variable y la osmolaridad efectiva va a ser mayor a 320. Bueno, de aquí el manejo farmacológico de la hiperglucemia. De aquí pues vamos a tener pacientes no críticamente enfermos. A ver, entonces, nada más así para aterrizar. Sí, digamos. Lo que me interesa es que quede bien claro cuáles son los objetivos que vamos a manejar. Tratemos de no utilizar ese concepto de, es que es paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado, cuando uno revisa de dónde sacaron estos criterios, podrán ver que son escenarios clínicos diferentes. Habrá algunos que iban por alguna descompensación por una neumonía, en otros escenarios de estudios iban para una cirugía programada, en otros, por ejemplo, como el NICE, la mayoría eran pacientes intubados con una PH de más de 21. O sea, vean que los escenarios clínicos del paciente hospitalizado son diferentes de acuerdo al estudio que revise. Entonces, es súper importante que al momento de que el paciente ingrese al hospital, el paciente tiene diabetes, sí, desde hace cuánto tiempo, qué comorbilidades tiene, si tiene una hemoglobina glicada, por favor, esta es obligatoria a todo el paciente que ingrese al hospital. Quédense con esa idea de que el paciente que llegue con diabetes solicite la hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque también en algunos diseños de estudios, la hemoglobina glicada ha permitido saber cuál va a ser la dosis del esquema que vas a utilizar. Otro punto importante a considerar antes de entrar a tratamiento es si el paciente tiene precisamente antidiabéticos orales, si el paciente ya venía con un esquema de insulina. Todo esto es de suma importancia para poder definir qué es lo que voy a hacer y cómo voy a manejar a mi paciente. Que eso prácticamente estaría desde el inicio, desde el diagnóstico. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, adelante. Oh, muy bien, Doc, gracias. Bueno, como ya comentó el Doc, de esto vamos a, con este cuadro, pues nos vemos un poquito a lo que estaba comentando. Los pacientes, pues que ya son diabéticos, perdón. De esto vamos a ver los pacientes que son diabéticos tipo 1 y los pacientes que son diabéticos tipo 2. De estos, por las dos, las metas son las mismas, la glucosa de 100 a 180. Y de este vamos a ver que va a haber hiperglucemia leve, que va a ser una hiperglucemia menos de 200. Y en esto, pues, el paciente puede tener, o más bien tiene, tratamiento vía oral o alguno otro con insulina. Igual en la moderada vamos a ver que la glucosa es de 201 a 300. Igual con insulina con dosis total diaria de menos de 0.6 unidades por kilo por día. Y en una severa, que va a ser la glucosa mayor a 300. De la leve, pues esta vamos a valorar o considerar el inicio de insulina con dosis bajas o la administración de los antidiabéticos orales. Esto, pues, aunado con insulina de acción rápida o
igual dejarla con un horario en cada 6 horas. Esto es En la muy importante. hiperglucemia moderada, Si el paciente viene con hiperglucemia leve, ahí como lo definen, hay otros estudios que lo han definido como menos de 180, pues evidentemente pudiera quedarse con antidiabéticos orales, pero si está, en este caso, con metformina y con inhibidor de PP4. La sulfonilurea en términos generales se quita, la TZD se quita, solamente en estos dos escenarios. Y es muy importante que ustedes hagan una evaluación de sus comorbilidades del paciente, que no tenga un riesgo importante para generar un estado de cetoacidosis, ¿no? Hay algunas recomendaciones. Si el paciente va a entrar a un estudio de gammagrafía, pues evidentemente ahí no ser cautelosos con o sea, si van a meter medios de contraste, toda esta situación que pudieran alterar la función renal, pues la metformina definitivamente no, ¿sí? O que vayan a ser sometidos a un procedimiento mayor, pues nada más hasta que si va programado o si está con cirugía de urgencia, pues si es de urgencia, pues tampoco, ¿no? Tomar nada más en esas consideraciones y no irse nada más por la glucosa en el contexto de hiperglucemia leve, solamente con estos dos antidiabéticos orales, ¿ok? bien, gracias, Doc. Bueno, en la moderada vamos a ver, va a haber insulina basal y pues aquí vamos a utilizar con o sin corrección. Esta vamos a iniciarla, vamos a iniciarla en una dosis de 0.2 a 0.3 unidades por kilo por día y con dosis de corrección con insulina de acción rápida antes de las comidas o igual dejarla con horario cada 6 horas. En la hiperglucemia grave, en esta vamos a dejar un régimen basal bolo, que en esta vamos a reducir, si el paciente ya tenía insulina en casa, pues la vamos a reducir la dosis total diaria, le vamos a reducir el 20%, o bien vamos a iniciar a la dosis de 0.3 unidades por kilo por día. De esta, pues vamos a ir ajustando según a las necesidades y si el aporte calórico o la vía oral es pobre, pues vamos a ir disminuyendo también la dosis de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, pues en esta vamos a continuar con la bomba de insulina hasta regular la crisis, perdón, la hiperglucemia. En los pacientes, bueno, vamos al otro contexto, en los pacientes críticos, de esto, bueno, pues, Perdón, Irving. Una pregunta dirigida aquí al doctor Garnica. Oye, maestro, una preguntota. En los pacientes que usan ya de manera crónica análogos de GLP-1 y que ingresan para un tratamiento médico no quirúrgico, que no se van a quedar en ayuno, ¿tú les continúas el análogo de GLP-1 pensando en pues todos los efectos adversos que tienen cuando se suspende y se reinicia nuevamente, ¿no? Creo que hay un par de estudios precisamente así, y inclusive hay un estudio que va para cirugía de corazón, para cateterismo, bypass. Aquí el punto es que incluso ellos lo inician cuando van en ese escenario. Hay un estudio muy interesante, son como 28 casos ahí pequeños. Pero mira, si están en estado ya crónico con el GLP-1 y están controlados, yo sí se lo dejaría. Prácticamente no habría situación o preocupación si ya viene con uso crónico como comentas, porque los efectos adversos del GLP-1 los vamos a tener en las primeras 8 semanas. Entonces, si lo vamos a iniciar en el hospital, como fue ese estudio, Mm. que el sustento que hicieron los cardiólogos fue que ya por ahí del 2004, 2006 se hablaba que
en los estudios básicos que cuando ocluías tú las arterias en ratitas y se necrosaba el corazón, después les ponían GLP-1 y disminuía el área de extensión de la necrosis, bajo ese argumento hicieron ese estudio de decir que a los pacientes que iban con bypass podría ser como una excelente opción. Lo que se encontraron es que, pues sí se controlaron, hubo menor tasa de requerir insulina después del bypass, pero los efectos adversos sí fueron mucho mayor. Y yo creo que estando ahí en el hospital y con la comida que te dan, pues todavía se te antoja Está menos. muy feo. Ajá, entonces sería yo creo que nada más dejarlo en ese escenario si ya viene y no está tan descontrolado. Por eso Claro. decíamos, si la hemoglobina glicada ya está descontrolada, vamos a manejar el nivel de corte de 9, es cambiarlo mejor a insulina. Listo, gracias. Ok, bueno, continuamos. De bueno, vamos a tener los pacientes, ya sea o que van a algún otro tratamiento médico, pues igual es el mismo objetivo, la glucosa de 100 a 180. De esta, si estuviera pues alta, vamos a continuar con la bomba de insulina en infusión y con los diagnósticos diferenciales que ya les comenté ahorita, si es una cetoacidosis severa o un estado hiperesmolar. Con esta pues vamos a continuar con la insulina en infusión. Si es una cetoacidosis moderada a leve, con esta pues proponían ellos que el control fuera con insulina subcutánea. Y bueno, de aquí de la insulina de infusión hay bueno, es el cambio del régimen de la insulina en infusión al estado, bueno, al régimen que decían era que era donde se presentaban mayormente las hipoglucemias. De esto, bueno, vamos a ver el cálculo de la dosis total de insulina. Depende bueno, del perfil glucémico y del paciente. Y bueno, pues, bueno, la dosis total de insulina diaria y sobre el kilogramo de peso corporal. Entonces vamos a ver que cualquier diabetes con glucosa sanguínea de 140 a 200 miligramos sobre decilitro o un ingreso de una hemoglobina glicada menor al 10%, pues vamos a iniciar con una dosis de 0.4 unidades por kilo de peso. O el otro caso es que cualquier diabetes con glucosa sanguínea de 200 a 400 miligramos o el ingreso de una hemoglobina glicada mayor a 10, vamos a iniciar con una dosis de 0.5 unidades por kilogramo de peso corporal. De Como igual habíamos forma, mencionado, perdón, como habíamos mencionado, sí. La hemoglobina glicada es como un parteaguas para decir qué tan rápido tendré que iniciar o qué tan lento o moderado me tendré que ir en el cálculo de la dosis de insulina. A veces en las guías de la EADA se quiere traspolar y algunos errores es que esta recomendación de 10 unidades en la noche es para el paciente ambulatorio. Para el paciente hospitalizado no podemos utilizar nunca esas 10 unidades. Háganlo por kilogramo de peso, ¿sí? Tendremos que ser mucho más intensivos para tratar de corregir en las primeras 72 horas, que es como el parteaguas, para disminuir estancias intrahospitalarias y riesgo de infecciones. Por eso tenemos que irnos por kilogramo de peso. Ok, gracias, Doc. Bueno, también de igual forma, pues los pacientes con insuficiencia renal que tengan una tasa de filtrado glomerular abajo de 60 mililitros por minuto sobre el metro cuadrado, esto vamos a iniciar la dosis menor a 0.2 y esto pues igual multiplicado por el peso corporal del paciente. Y pues con esta medida, en los pacientes de insuficiencia renal, se vio pues que el riesgo de hipoglucemia o la incidencia
fue menor del 50%. Bueno, ahora vamos a hablar algo sobre los regímenes de insulina. En este primero es el régimen bolo-basal, en donde la insulina basal es de 1 o 2 veces al día y en conjunto con una insulina de acción rápida antes de las comidas y con dosis correctivas de acción rápida. Entonces vamos a ver en la gráfica que la línea morada es una insulina basal, que esta pues, se puede utilizar la insulina glargina o NPH. Bueno, son de las más usadas. Y con esta vamos a tener con la insulinas prandiales, que podemos ser insulina de acción ultra rápida, de acción rápida. Esto es para cubrir los picos prandiales. Y pues de esto, sea que pacientes que nunca han recibido insulina, o se debe o se recomienda usar, iniciar con dosis de 0.3 a 0.5, y pacientes con dosis que ya estaban con dosis altas en su hogar, pues se recomienda iniciar con dosis mayor o igual a 0.6 unidades por kilo por día. De este, bueno, vamos a tener otra es la de escala móvil. De escala móvil, bueno, igual tenemos una insulina basal. Esta no va a cambiar las unidades, pues se mantiene la misma dosis. Lo que va a cambiar o por lo que se llama móvil es las dosis prandiales, que estos nos vamos a guiar según los niveles o los resultados de glucosa en sangre que tengamos preprandiales. Y esto, o antes de dormir también. Y por este motivo, pues dependiendo de los niveles de azúcar que tengamos antes de las comidas, o es como el conteo de carbohidratos, si no me equivoco, que dependiendo del conteo de carbohidratos va a ser la aplicación de las unidades de insulina. Tenemos otro régimen, este es con el Basal Plus. Este es para pacientes con hiperglucemia leve, bueno, se recomienda para ellos, o que van a ser sometidos a cirugía. En ellos, pues igual hay una insulina basal, que puede ser pues glargina o NPH. De esto, pues también vamos a tener dosis prandiales, que van, o bien se puede cegar también con horario, cada 6 horas. Y de estos, pues la dosis, como ya les había mencionado, pacientes quirúrgicos o perioperatorios, pues la dosis de insulina va a ser más baja, se calcula al 0.1 o 0.25 unidades kilogramo por día. Y bueno, hay otro régimen que es la terapia con insulina premezclada. Bueno, son estas lápices, perdón, que ya están premezclados, que generalmente pues traen una insulina basal, es por ejemplo, una insulina NPH y una insulina regular, que son 70, se refiere a 70 de basal y 30 de acción rápida. Bueno, Pero, pues pero esta no es... trae regular, trae si hablas de la 70-30, trae Aspart. ok, perdón. Ajá, y si hablas de la de 75-25, trae Lispro con NPH, y las que tenemos en México, ¿no? Y la otra, que habíamos dicho que es una coformulación, trae insulina de Gludec con insulina Aspart, que es la 70-30. Ok. Bueno, pues no se ha aceptado mucho este régimen en el hospital por una pues alta incidencia en las hipoglucemias. Y esta pues bueno, donde se ha recomendado es con pacientes que tengan nutrición enteral. Bueno, aquí como mencionar pues
en el artículo había varios ensayos aleatorizados que evalúan los regímenes que acabamos de ver. Por ejemplo, en el 2015 estudiaron el bolo basal, que incluía glargina con glulicina, versus un premezclado 70-30 de NPH y regular, el 60% antes del desayuno y 40% antes de la cena. Bueno, pues en conclusión, pues se detuvo el estudio. ¿Por qué? Porque la tasa de hipoglucemia en el grupo premezclado fue pues alta, del 25 frente a un 39%, y de 8 frente a un 3% del bolo basal. Entonces, pues en esta se vio pues que era mejor la bolo basal, que es la con glargina y glulicina. Bueno, el siguiente es, en el 2015 se estudió otro que es bolo basal, que es con glargina aspart, y sin suplemento de oral antes de dormir, y otro es basal bolo, glargina aspart, con suplemento a la hora de acostarse. De esta pues estudiaron 206 pacientes de medicina y cirugía con diabetes tipo 2. La dosis, más bien, perdón, los niveles objetivos eran de 140 a 400 miligramos por decilitro. Y bueno, estaban igual con insulina o con antidiabéticos vía oral. De esto pues no hubo mucha diferencia. En la glucemia diaria media o en la hipoglucemia se vio que era de un 32, de 132 pacientes de 106 con insulina suplementaria a la hora de acostarse, frente a un 26 de los 100 pacientes que no presentaron, presentaron más bien con el otro esquema, el basal bolo glargina aspart. Este es un estudio de aquí del IMSS, del Hospital de la Raza, donde se utilizó insulina análoga premezclada. En esta se utilizó el Lispro 25 y 75. De estos 2/3 con el desayuno y 1/3 con la cena, con versus Basal Plus, que era glargina, y Lispro. De esto, bueno, se estudiaron 54 pacientes con diabetes tipo 2. La glucosa objetivo era de 140 400, y se utilizó con terapia de dosis bajas, que era de menos o igual a 0.4 unidades por kilo por día. De esta pues también la diferencia pues fue media. No hubo diferencia en la glucemia diaria media. En la hipoglucemia fue similar en ambos grupos. De 4 pacientes de 25 para los premezclados, frente a un 4/25 para la basal plus. Entonces, pues fue muy similar los dos resultados. En el 2020, Pascal, se basó en el bolo basal, que es glargina U300 combinado con glulicina, y un bolo basal, glargina, pero con glargina U100. Pues en estas glarginas solamente cambian las proteínas, y pues se decía que era un poquito mejor la U300, tenían mejores sintetizadas las proteínas. Bueno, no tiene nada que ver las proteínas, no. Ahí es un cambio físico que hacen. Simplemente es como una deshidratación, o sea, va a tener en menos volumen una mayor concentración, y porque el metabolito es el mismo, al final del día la misma insulina glargina, simplemente hacen una modificación física. Ok, gracias. Bueno, de esta pues no se vio que una diferencia entre la glargina U300, resultó con una tasa menor de hipoglucemia que pues en comparación con la glargina U100. Fue muy poca la diferencia. Bueno, lo que sigue son las pautas generales para ajustar la insulina basal y nutricional.
De esta vamos a tener que si la glucemia en nuestro paciente hospitalizado en ayunas es mayor a 140, pues debemos de aumentar la insulina de acción prolongada antes de acostarse. Esta si se utiliza NPH, pues va a ser cada 12 horas y de esta vamos a aumentar la dosis que dependiendo de los valores que tengamos de la glucemia, va a ser de 140 a 199. Vamos a incrementar el 10% de nuestra insulina. Si los valores están entre 200 y 299, vamos a incrementar el 20%. Y si el valor es de 300 a 399, vamos a incrementar un 30% de la dosis. ¿Vale? Entonces, como ejemplo, tenemos una glucemia en ayunas de 190 y una antes del almuerzo de 135, otra antes de la cena de 120 y una hora antes de acostarse de 140. Entonces, como vemos, pues la glucemia en ayuno pues está elevada, está en 190. Entonces, está de 190, nos regresamos aquí al párrafo anterior y de 140 a 199 nos dice que vamos a incrementar el 10%. Entonces, en esta de 190 le vamos a incrementar el 10%, que pues el paciente estaba con una insulina glargina antes de acostarse, 40 unidades. A estas 40 unidades le vamos a agregar el 10%, que va a ser 4 unidades. Para de 40, ahora va a quedar la dosis a 44 unidades. Doctor, yo tengo... Bueno, Sí, En el caso del uso de las insulinas basales o, por ejemplo, en glargina, ¿qué recomienda usted cuando tenemos un paciente hospitalizado? Bueno, con utilizar una basal, ¿usted sugiere utilizarla en el horario de la mañana o por la noche antes de acostarse? O... ok, esta es una buena pregunta. Realmente lo que se ha visto es, bueno, esta recomendación de la noche tiene un sustento como todo de marketing, ¿no? La intención es que para el médico fuera, bueno, esto lo hizo Sanofi. Sanofi cuando empezó lo de la insulinización, decían que con el sustento de darle en la noche disminuías la producción de glucosa a nivel hepático y con esto mejorarías la glucosa de ayuno, que era un primer objetivo con la glucosa basal, con la insulina basal. Entonces se quedó así, pero ahora se sabe que los esquemas de insulinización, la tendencia desde hace unos 5 años es iniciar en la mañana. Yo soy un convencido de que debe de ser en la mañana por varias situaciones, pero a veces engañarse con aplicación en la noche, pues muy fácilmente vas a alcanzar la glucosa de ayuno en meta y no necesariamente va a estar controlado a lo largo del día, porque con las recomendaciones que hacían de 10 unidades, lo que vimos es que no titulaban los médicos. De hecho, por ejemplo, ahora con las dosis de las premezclas o bueno, de las coformulaciones de GLP-1 con insulina basal, permite ir autotitulando y llegar a una dosis óptima mucho más pronto. Eh, Quizá ahí yo les diría, no se queden en el hospital sería la respuesta. No se queden con la idea de que tiene que ser nada más en la noche o en la mañana. Más bien será de acuerdo a las necesidades. Si llega su ingreso en la tarde y pues está en 400, no por eso vas a decir, no, es mejor en la mañana. Pónsela, o sea, pónsela. Empieza a insulinizar si es en la noche. O si te llega a las 12 de la noche tu ingreso y tú lo ves que tiene 300, pues pónsela, o sea, que ya agarre el horario de la mañana. Aquí en el hospital es un poquito más de acuerdo a las necesidades y pues al descontrol que tenga el paciente, ¿no?
De acuerdo, gracias. O sea, podríamos, por ejemplo, en el caso del horario en el que llegue el paciente, controlarlo con insulinas no sé, por ejemplo, NPH o rápidas, y después ajustarlo en un horario de 12 de la noche, o bueno, o por la noche antes de acostarse, entre comillas, o ya ajustar la basal en la mañana. Acuérdate que aquí tienes que jugar con los steady state de las insulinas. Por ejemplo, en el caso de la insulina U100, el steady state son 48 a 72 horas. En el caso bueno, vamos a decir 48 horas para U100. Para U300 podrás tener más de 72 horas. Para insulina agresiva vas a tener 4 a 5 días, ¿no? Ese es el steady state, que en este caso es el tiempo en que tú vas a alcanzar ya una estabilización de tu dosis. Eh, es muy importante que ustedes conozcan esto. ¿A qué voy? Si tu paciente llega a las 3 de la mañana o tu paciente llega a las 5 de la mañana o a las 10 de la mañana, pues de aquí a que das la indicación y la cargas y la traen, tardan a lo mejor 2 horas en el mejor de los casos. Entonces, no hay ningún problema que se lo pongan a las 5, a las 7 o a las 11 de la mañana y posteriormente tú muevas el horario. Tienes que jugar con ese steady state. No vas a alcanzar una estabilización con el primer piquete y decir, no, tendrá que ser siempre ese horario. Si lo pusiste a las 10 de la mañana y tú lo quieres que se le ponga a las 8, al otro día lo pones a las 8. Eso es una cuestión como práctica, o sea, no hay ningún problema, pero no dejen o no se queden con la idea de que debe de ser o en la noche o en la mañana, más bien en el hospital tendrán que jugar con las necesidades. Si tú te esperas, si llega aquí con 400 o con 500 en la tarde y quieres ponerle en la mañana, pues a lo mejor se te descontrola durante la noche, ¿no? Gracias, Doc. Ok, gracias, Doc. Bueno, continuamos. Con una glucosa antes de las comidas mayor a 40 de miligramos sobre litro o antes de acostarse, una glicemia mayor a 180 y una glicemia en ayunas menos de 140. Entonces, son ejercicios como para saber a qué le tenemos que mover, pues de esto se trata, es el objetivo de esta diapositiva. Entonces, aumentar la insulina de acción rápida. Si tenemos una glucosa de 140 a 199, vamos a decir 10%, de 200 a 299, el 20%, de 300 a 399, pues el 30%. Por ejemplo, bueno, ya vimos un en ayunas de 120, esa está normal. Antes del almuerzo está en 200, está alta. Antes del cenar está en 230, también está alta. Y antes de acostarse de 280. Entonces, lo que nos traduce a esto es que pues, nuestra insulina basal la noche pues, está bien. Lo que tenemos que aumentar son las insulinas de acción rápida. Y con estos valores que tenemos de 200 a 230, 280, pues nos sabe que tenemos que subirle el 20%. Por ejemplo, de 20 unidades, pues el 20% sería subirle 4 unidades y quedaría en 24 unidades. Bueno, ahora vamos a ver, pues sí. Perdón, regresar tantito. Esta es una recomendación de acuerdo a algunos diseños de estudios, pero vamos a suponer que ese paciente tuviera 35, bueno, 36 unidades de glargina únicamente, pero como estaba la corrección al 2%, cada 4 horas, porque lo veamos que ese paciente estaba muy descontrolado, en la mañana, bueno, el requerimiento fue de 8 unidades, luego 6 unidades, luego otra vez 8 unidades y luego otra vez 8 unidades. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo ajustarían la dosis? Digo, esto se los comento porque hace poquito tuvimos un paciente en la unidad de terapia intensiva pediátrica y lo dejé casi con 200 unidades ahí en el paciente. Entonces no te puedes ir tan lento de subirle 2 o 4 unidades
porque si no te va a ganar la hiperglucemia. Y como les digo, las primeras 72 horas son fundamentales para controlar al paciente y el pronóstico. Bueno, Tuvo, lo que... a ver, sumen aquí. Tiene 36 unidades, habíamos dicho. Entonces ha tenido un bolo de 8, otro de 6, otro de 8, otro de 8, que sean 5 bolos en total al día de rescate y que tenga 4 por 8, 32, más 6, 38 de rescate. ¿Qué harían? Y afortunadamente las glucosas se quedaron entre 200 y 300. Pues se suman las unidades, bueno, la de la basal y las de rescate. Estas las bueno, se suman y vamos a hacer el cálculo, bueno, vamos a dejar el 60 o el 60 o el 50% a la basal y el otro 40 o 50 lo vamos a dejar para las prandiales, divididos depende, bueno, en 3, pensando así que son pues 3 comidas, desayuno, comida y cena. ¿Cuánto titularían para el día siguiente? Porque eso es a lo que ustedes se van a enfrentar. O sea, a lo mejor está interesante esto, pero ya a la hora de aplicar, pues dicen, bueno, ¿qué hago, no? Su dosis basal es de 36 unidades, es con lo que estaba. Y dejar un esquema de corrección. Como 55 unidades basal, de la basal. Aprox. Le pondré 55 unidades de basal. Es mucho, ¿no? Por ejemplo, Doc, cuando se utilizan las de rescate, eran como 4 o 5 de rescate, se suman esas unidades y de ese total de las que fueron de rescate se agregaría, o sea, un tercio de esas que se utilizaron unidades de rescate se le agregan a la basal, ¿cierto? O el 50. Es que ahí es lo interesante. Por eso quise ponerles así ya a la manera operativa. Lo primero que tienen que hacer es obviamente saber cuáles las unidades por kilogramo de peso que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, digamos que en términos generales, de manera ambulatoria, se sabe que el paciente que tiene entre 0.5 unidades o más, ese paciente requiere de un esquema de intensificación. Obviamente aquí los modelos cambian. En el hospital se ha manejado esquemas de 0.6, 0.7. Es necesario intensificar a una insulina basal plus, plus plus o basal bolo. Entonces, es importante que vean si esas 36 unidades no es lo mismo que el paciente pese 120 a que pese a la mejor que sea una mujer muy delgadita, ya grande, y tenga, bueno, y grande vamos a ponerle 64 años y que pese 58 kilos. Entonces, ¿cuánto sería las unidades que tiene el paciente de 120 y cuántas unidades tiene el de 58? ¿Quién me dice? Por kilogramo de peso de basal. El de 58.6. Punto 6. Y ¿Y, y cuál era el otro peso? 120. Un señor gordito, Sería .3. ¿verdad? Punto 29. Ujú. Entonces, quiero dejarles esto aquí. O sea, estas son recomendaciones, pero ya en la practicidad tienen que tomar algunas otras consideraciones que son el peso. No es lo mismo el que tiene unidad de 0.3 al que tiene de 0.6. A lo mejor en el escenario de la señora que pesa 50 y tantos kilos, requiere ya de un esquema de intensificación. Y entonces, eso te va a determinar a dónde se lo sumas. Si tengo que dejar ya unas dosis fijas de insulina prandial o tengo que sumarle a la dosis basal. A lo mejor con el otro señor, pues sí puedo darme
la capacidad de sumarle a la dosis basal. Ahora, el siguiente punto a considerar es cuánto es la dosis total diaria. Sobre los incrementos será sobre la dosis total diaria. Si quedamos que él tenía 36, tuvo 4 bolos de 8 y uno de 6, ¿cuánto fue la dosis total diaria? 74. 74. Entonces, ¿cuánto le tendríamos que subir a ese esquema? Si estaba entre 200 y 300, sería el 20%. Tendremos que subirle aproximadamente unas 14 unidades, ¿no? O sea, pero ¿se le suma al total de las insulinas o a la insulina que te está controlando el momento de las hiperglucemias? Precisamente por eso les puse un caso así. Ya les dije, el criterio será tus unidades por kilo basal. ¿A quién se lo sumarías? Probablemente al que tiene 120 kilos, puedes sumárselo a la dosis basal. ¿Sí? Pero Y a la señora se lo que sumas a la... pesa 50, perdón. ¿escuchó? Perdón. Se lo sumaría a la dosis basal porque ese paciente sale en menos de 0.6 unidades por kilo. Está en punto 3. Está Ajá. en punto 3. Pero si el paciente, que es el otro escenario, está con punto 6, ese paciente requiere ya de un esquema de intensificación. Entonces, probablemente esa tendrá que ser a los prandiales, ¿sí? Esas 14 unidades. Es como se debería de hacer la intensificación. Ahora, otra manera, porque hay otros estudios, sí, que te dicen de los requerimientos, puedes hacer el incremento del 50% y da casi lo mismo. Si tengo, ¿cuánto fue? 8 por 4 bolos, 38. ¿Cuánto sería el 50%? 41, 42. No, pero nada más de los bolos. 19. 19. 19. Entonces, con una fórmula de la dosis total te da 14 y con otro te da 19. Esa es otra manera para que ustedes vean cómo pueden hacer las titulaciones. Entonces hay varias formas de titular. O sea, una sería por unidad, o sea, por unidades de insulina total en cuanto al peso del paciente, y en base a eso nosotros aumentamos el total de la insulina, o sea, de los bolos y de la basal, o en el nivel en el que esté descontrolado, si es pre o postprandial, aumentarlo a la basal, las unidades, o a las de rápida. Así es, o sea, sí tienen que ver en el hospital más cosas, o sea, es, como habíamos dicho, ver desde la tasa de filtración glomerular. A lo mejor esto tiene algunas exclusiones, por ejemplo, digamos, en el paciente que tiene una tasa de filtración de 20, pues evidentemente no puedes hacer tantos incrementos, tendrás que tener más claro que un paciente que está en un basal bolo con estas características está expuesto a mayor riesgo de hipoglucemia. Es interesante ver todas estas características porque, digo, si no intensifican, nos vamos a quedar muy cortos. Lo ideal, por ejemplo, lo que decía el estudio Rabbit 2, era dejar una proporción de basal del 50% y 50% de prandial. Desde el inicio, ¿no? O sea, imagínate, o sea, a mí me gustan esos esquemas, pero, por ejemplo, hay un nuevo estudio que sacaron, precisamente incluso con dexametasona y con esteroide, vamos, específicamente también había prednisona, en donde dejan esquemas de 75% de prandiales y 25% de basales. Realmente lo que se vio es que ese esquema para mi gusto no me gusta porque es mucho prandial y la prandial te puede generar más hipoglucemias, pero lo interesante fue que a pesar del uso que fue para quimioterapia con esteroides,
estuvo prácticamente más del 50% descontrolados. O sea, no se pongan tristes si ustedes ven que les cuesta trabajo controlar a sus pacientes. En la vida real, esa es la realidad. Y en los estudios, porque esto se hizo en el MD Anderson, pues tampoco es que los controlen súper bien. O sea, si lo tienen entre 200, 250, a ese paciente dices, pues no voy tan mal, o sea, me faltan 60 miligramos para llevarlo a la meta, ¿no? 80 miligramos. Digo, para que no se pongan tristes. Doc, y una pregunta, por ejemplo, es ahorita que está hablando de pacientes que, por ejemplo, ahorita en el hospital, que están con dexametasona, que no eran diabéticos y que empiezan a hacer hiperglucemias, esos pacientes, o sea, lo ideal sería manejarlos en base a las tomas de glucosa que tienen, pero principalmente con la basal. Esa es la indicación. Recuerda que la hemoglobina glicada o tu glucosa I1 es el parámetro para decir si está en leve, ¿sí? Entonces, si ese paciente tiene menos de 200 o menos de 180, por ejemplo, para otros estudios con inhibidores de EP4, se ha visto esta situación. Ahí sí puedes dejar una insulina basal, porque no era paciente con diabetes, es una diabetes secundaria al uso de esteroides. Y evidentemente, con base en eso ir titulando, ¿no? Tú ya vas a ir viendo, pero vayan checando siempre en el hospital la dosis por kilo de peso que tiene su paciente. Vean su tasa de filtración, ¿sí? Vean en dónde está requiriendo los bolos y si es necesario, utilicen. Mi recomendación es utilicen basal bolo. Si es que está en una dosis desde 0.5, ya un basal bolo, ¿no? Ok. Bueno, continuamos. Este, Vamos a hablar de situaciones especiales. Pues, tenemos que la hiperglucemia es común cuando se administra este tipo con nutrición parenteral. Se sugiere mezclar insulina de acción rápida en la misma bolsa de nutrición. Y bueno, decía que para pacientes con o sin diabetes, la hiperglucemia sostenida, bueno, va a ser sostenida con nutrición enteral y esta se recomienda o se dice que se debe de tratar con insulina basal bolo. Otra es pues el uso de glucocorticoides. Este es cuando se usan a dosis altas y repetidos los esteroides, es común que pues genere una hiperglucemia. Esta generalmente pues se produce por la tarde o la noche. Entonces en esta se recomienda el uso de insulina 2 veces al día, con una dosis total de 0.3 unidades por kilo por día. Y la otra es 2/3 de la dosis diaria va a ser por la mañana y el restante por la tarde. Bueno, en esta también, bueno, me encontré este cuadrito que decía que si la dosis de prednisona era menos de 40 miligramos en una dosis única matutina, en hiperglucemia con historia de no diabetes, vamos a utilizar 5 unidades de insulina. Y si ya hay diabetes establecida, vamos a utilizar 10 unidades por kilo. Entonces, la otra era cuando la dosis de prednisona era mayor a 40 miligramos por día, vamos a utilizar una dosis única en los no diabéticos o uno que no hay una diabetes establecida, 10 unidades. Y cuando hay una diabetes establecida, sugería que la dosis se iniciara de 20 unidades. Y pues la NPH se puede interrumpir cuando la dosis de prednisona se reduce a menos de 10 miligramos por día. Bueno, el otro es pues el manejo perioperatorio. De esta se asocia. A ver, pero regrésate al otro. O sea, este lo estás tomando de un artículo, pero si ves los resultados, ¿qué fue la conclusión de este artículo?
Y el otro punto, o sea, la realidad es que el control no se logró así con esa dosis como estandarizada. Hubo varios descontrolados. Y en ese estudio lo que demostró, porque la mayoría tenía prednisona, que la NPH es mejor que la insulina glargina. Esto, eh, perdón, hay quien dice que quiero revivir a los muertos como es la NPH, pero soy un convencido que si está con prednisona es superior la NPH a la insulina eh, glargina. Esto sí, que es lo que hemos comparado nosotros. Eh, no es mala la NPH, hay que aprenderla a manejar. O sea, hay que aprenderla a manejar. Sí, la glargina es muy sencilla, es muy cómoda, pero creo que la NPH en este escenario con Predni es mucho mejor. Y también en este estudio se alcanza a ver que después de la toma de Predni y en el alimento a la comida, sí hay una diferencia muy, estadísticamente significativa con NPH versus DEXA, ¿no? Y bueno, yo les digo, no utilicen esta dosis de 10 o de 20 o de manera universal. Utilicen por kilogramo de peso. Algunas recomendaciones es, si el paciente ya viene con un esquema de insulina y llega a su área COVID y ya requiere de esteroide, ¿qué es lo que deben de hacer? Esto es tomado de varios estudios, son escenarios clínicos diferentes, pero de manera universal se ha visto que el incremento en la dosis cuando vas a meter esteroide puede ir del 30 al 50%. Entonces, de hecho, lo que hacemos para los esquemas de maduración pulmonar, que es otro escenario donde les meten esteroides, se sube el 40% de la dosis de insulina total diaria. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, si tu paciente viene ya utilizando insulina glargina y está con 20 unidades y le va a meter esteroide, de una vez adelante y meterle 26 unidades. Si ustedes ven que el paciente, esto ya es como cortes arriba de 9, ya está descontrolado a pesar de estar con insulina, pues a lo mejor sí se podrá ir, asumiendo que está consumiendo alimento, o sea, que está comiendo, porque el no comer ya es una situación especial, o no tolerar vía oral, o estar con un ayuno por alguna condición, ahí sería la única consideración. Entonces, pueden irse hasta 50%, es decir, de 20 irse a 30, para que no se les descontrole y estar reaccionando un poco tarde. Ok, gracias, doc. Bueno, el otro es el manejo perioperatorio. Pues en esta, bueno, concentraciones altas de glucosa se asocian con mayor riesgo a complicaciones infecciosas y no infecciones en pacientes con o sin diabetes. Y pues como ya vimos en estos pacientes, vamos a reducir la dosis de la insulina, bueno, generalmente porque están en ayuno. Bueno, el otro era el tratamiento de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, que si es leve moderada, bueno, esto decía que se trataba en urgencias, y la otra, si es grave, pues en la unidad de cuidados intensivos, que es como la base o el pilar que es la rehidratación, insulinoterapia, la corrección de electrolitos y la corrección del desencadenante. Antes de que se me olvide, esta recomendación de incremento a la dosis total del 30 al 50%, está tomado de estudios con esteroides en pacientes oncológicos, ¿no? Que son los que utilizan altas dosis de esteroide. Entonces, ahí ustedes podrán observar estos incrementos que le digo, van a variar en los estudios de intervención. Le incrementamos el 30, el 40, o sea, son un poquito arbitrarios, otros incrementan 20%, pero son opciones para tratar de que no se les descontrole cuando ya sepan que está con diabetes y requiere
y que tiene insulina y que requiere del esteroide. Ok, bueno, esto es para la terapia de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, en donde, bueno, la insulina pues se va a hacer en infusión con una dosis de 0.1 en bolo y seguida de una infusión de 0.1 por kilogramo por hora. Y pues, se preparan 100 unidades en insulina de acción rápida en 100 de solución fisiológica. Y bueno, la meta es que baje de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora y mantener una glucosa en la cetoacidosis de 150 a 200 y en el estado hiperosmolar en promedio de 300. Cuando esta llegue a estas metas, pues se reduce la dosis de insulina, que es de 0.05 a 0.02, y de aquí vamos a cambiar la solución y ya va a ser una solución mixta. Pero esto para mantener, bueno, la vamos a mantener hasta la resolución de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Con el traspaso a la insulina subcutánea, de esta pues vamos a hacer cuando ya esté en promedio de 200 a 300 en el estado hiperosmolar. Y de esta vamos a mantener todavía 2 horas después de llegar a estas metas, junto con la aplicación de la insulina subcutánea para reducir pues el estado de hipoglucemia. Y pues solución de la cetoacidosis, pH de 7 mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 18 y el neon gap es menor de 12. Y en el estado hiperosmolar, glucosa menos de 250 y una osmolaridad plasmática menor de 310. Y pues el estado clínico, la recuperación del estado mental. Bueno, de estas en pacientes con diagnóstico previo, se utiliza por la insulina que ya la dosis ya manejaba, y sin uso previo de insulina podemos iniciar la dosis de 0.5, 0.8, y pues en los esquemas de tratamiento pues ya sea el NPH o glargina. Bueno, este es un estudio, ya es un artículo algo viejito, donde se vio el tratamiento con cetoacidosis diabética. De estos eran 68 pacientes que recibieron el esquema basal bolo durante el periodo de transición de IV a subcutáneo. Se utilizó glargina con glicina versus NPH con rápida. Y bueno, de este pues se vio que la NPH con regular presentaba más episodios de hipoglucemia que versus el bolo basal con glulicina. Bueno, complicaciones, pues de esto podemos tener que pues el manejo de las insulinas pues nos puede generar pues una hipoglucemia del 5 al 25%. De esta pues también nos puede alterar los electrolitos, más común por la hipocalemia. Y si bajamos o reducimos los niveles de glucosa de manera aguda, pues podemos generar un edema cerebral. Y esto, bueno, se presenta en menos del 1% de los pacientes. Y pues la mortalidad con las hiperglucemias es del 20 al 40%. Ahora, bueno, vamos al otro lado con las hipoglucemias. Bueno, es un caso clínico, femenino de 75 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, de 25 años de evolución, con cardiopatía isquémica, insuficiencia arterial periférica. Ella está en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos cada 8 horas, metformina 850 cada 8 horas, y acude refiriendo que su Detrostics le marca low. Este está asociado a diaforesis, ansiedad, mareo y visión borrosa. Los síntomas mejoraron al tomarse pues una Coca-Cola. En la exploración física pues encontramos una TA de 100 sobre 60, frecuencia cardíaca de 88, perdón, una frecuencia respiratoria de 18 y saturación del 96%. La escala de coma de Glasgow es de 15, sin focalización neurológica, responde de manera adecuada, campos pulmonares y ruidos cardíacos sin alteraciones, abdomen sin datos y extremidades sin edema. Bueno, pues aquí, bueno, ¿qué hacemos? Pues tomamos una glucometría capilar
esta marca que es de 55 miligramos sobre decilitro. Bueno, ¿qué factores tenía la paciente para el desarrollo de la hipoglucemia? Vemos que pues tenía pues edad avanzada, el uso de las sulfonilureas, una diabetes de larga evolución y factores de riesgo vascular. Por los síntomas de la paciente, pues ¿cómo clasificaríamos? Es una hipoglucemia moderada. Y esta, pues, ¿qué tratamiento debe de recibir? Bueno, es vía oral, porque, pues, bueno, toda responde, está en coma, escala de Glasgow de 15. Entonces, de estas, pues, se vigila en el servicio de urgencias y se ajustan sus medicamentos. Bueno, como definición, tenemos que la ADA define episodios de concentración anormalmente bajos con o sin síntomas asociados con una glucosa menos de 70 miligramos por decilitro. Y pues aquí tenemos, bueno, la triada de Whipple, que serían síntomas autonómicos o neuroglucopenia, con cifras de glucosa menos de 70, y pues que esta mejoran los síntomas a la administración de carbohidratos. La hipoglucemia, bueno, es algo de epidemiología. En la diabetes tipo 2, de 115 a 320 episodios sobre 100,000 habitantes al año. Y en la diabetes tipo 2 vamos a que se presentan 35 episodios sobre 100,000 habitantes al año. En el diabetes tipo 1, pues generalmente son pacientes sometidos a control intensivo. Y en el diabetes tipo 2 se presentan con la administración de sulfonilureas y igual pacientes con insulina en control intensivo. De esta, pues la hipoglucemia leve desde el 10 al 20% de pacientes tratados con sulfonilureas y del 30 al 50% con pacientes tratados con insulinas. Y pues vamos a ver que hay una mortalidad de 4 al 10% en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, la clasificación de la hipoglucemia lo vamos a clasificar como grave, concentración pues de carbohidratos, esto para revertir la sintomatología. Hay cifras de glucosa menos de 70 y acompañados de los síntomas clásicos de la hipoglucemia. Y una probable hipoglucemia sintomática es cuando hay síntomas de hipoglucemia sin saber o determinar la glucosa menos de 70. Y una pseudohipoglucemia es cuando hay síntomas de hipoglucemia, pero los valores de la glucosa son mayores a 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, pues esto es, bueno, muy relativo. Cada persona, pues, es sensible a diferentes niveles de glucosa. De la clasificación, pues, la clasificamos en leve, moderada y grave. Que en la leve vamos a ver, pues, son síntomas autonómicos y el individuo, pues, puede resolver los síntomas, como la señora, pues, al tomarse una Coca-Cola. En el moderado son síntomas autonómicos y neuroglucopenia, y igual el individuo puede resolverlos. En la grave, pues ya es un evento que requiere asistencia médica. Los factores de riesgo, tenemos que en la diabetes tipo 1, pues va a haber episodio previo de hipoglucemia, en una hemoglobina glicada de menos del 6.0%, una diabetes de larga evolución, neuropatía autonómica en un adolescente o alguien que desconoce pues los datos de hipoglucemia. En la diabetes tipo 2 vamos a encontrar pues que los factores de riesgo son edad avanzada, deterioro cognitivo, poco acceso a los alimentos, una mala educación para sus medicamentos, una enfermedad renal crónica, neuropatía y más de 2 factores cardiovascular, y el otro era pues género femenino. De las manifestaciones clínicas vamos a tener pues los neurogénicos, que son autonómicos, y de la neuroglucopenia. De los neurogénicos pues tenemos temblor, palpitaciones, diaforesis, ansiedad, náuseas y hambre. De la neuroglucopenia vamos a encontrar que estos síntomas son mareo, cefalea, alteraciones del habla y la visión, y una dificultad para la concentración, somnolencia o confusión
e incluso pues convulsiones. Bueno, estos son los síntomas: temblor, pulso acelerado, mareo, debilidad, sudoración, hambre, visión borrosa, irritabilidad. De esto, bueno, el tratamiento, el ABC, es pues clasificar o bueno, detectar si es una hipoglucemia de leve a moderada, y de esta pues si tolera la vía oral y el estado de alerta pues es adecuado, vamos a administrar 15 gramos de carbohidrato simple. Si la hipoglucemia es severa y no tolera la vía oral y hay deterioro del estado de alerta y tiene, bueno, acceso IV, pues vamos a aplicar una ámpula de solución glucosada al 50%. Si no hay acceso a un acceso IV, pues vamos a administrar 1 miligramo subcutáneo o intramuscular de glucagón. Esto, bueno, si hay resolución de los síntomas, sí o no. Si hay, pues nada más es, dejamos dieta y vigilancia y ajuste de los medicamentos de base, ya sea insulina o vía oral. Y si no hay mejoría de los síntomas neurológicos, pues considerar otras causas. Bueno, en conclusiones, la hiperglucemia pues ocurre frecuentemente en pacientes hospitalizados. Esto pues tanto en diabéticos como en no diabéticos, y se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, discapacidad, pues incluso la muerte. El principal desencadenante de estas hiperglucemias, pues vimos que son las infecciones. Lo otro es, pues el régimen recomendado es el de insulina basal bolo, que en esta pues es una insulina prandial y pues puede haber un esquema de corrección. De la otra es mantener la glucosa en ayuno entre 100 y 140 y en cualquier día menor a 180. De esto, pues debe existir una monitorización continua de la glucosa y electrolitos en sangre. Esto es, pues, esencial en el tratamiento y para la prevención de futuras complicaciones. La otra es, pues, la hipoglucemia es una de las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en el curso de la diabetes, y más si, pues, utilizamos las dosis inadecuadas de insulina. Y pues es importante también recordar los factores de riesgo para el desarrollo de una hipoglucemia, ya que pues estos van a influir en el tratamiento de la diabetes. La otra es la elección de tratamiento de la hipoglucemia. Va a depender del estado neurológico y la tolerancia de la vía oral del paciente. Y pues con esto concluyo, sería todo. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda, nada más como para conceptualizar bien las cosas. O sea, hipoglucemia es una glucosa menor de 70 y en pacientes hospitalizados donde las cifras que esperamos sean más altas, ¿también se les considera hipoglucemias, aunque estén arriba de 70, pero fuera de los límites que nosotros establecimos? ¿O solo lo reportamos como fuera de límites? No, la hipoglucemia es menos de 70. Ok. Obviamente que los que definieron o empezaron a definir estos rangos fue el estudio Night Sugar. Entonces, en términos generales, ahí recomendaban arriba de 110. Pero el problema es que, insisto, la población que fue evaluada en ese estudio era diferente. O sea, eran pacientes en su mayoría intubados. Eran pacientes que tenían un Apache muy alto. Entonces, evidentemente, a veces universalizar el paciente hospitalizado es muy diferente. O sea, tú puedes tener un paciente hospitalizado que ingresamos de, de endocrino porque tiene un hipotiroidismo severo o porque tiene una crisis tiroidea, pero además puede tener diabetes, ¿no? Pueden, o sea, hablar de paciente hospitalizado hay que ser muy,
no generalizar, es ver qué tiene nuestro paciente. ¿Sí me explico? En términos generales, podríamos decir que arriba de 110 sería como adecuado. Hay una zona gris entre 100 y 110 cuando ves los estudios originales. Y abajo de 100, pues el punto era que incrementabas el riesgo de hipoglucemias, ¿no? Pero cuando ven los estudios de otros pacientes hospitalizados como este que les comentaba que hicieron 75% de prandiales, pues hay un montón de hipoglucemias. O sea, las hipoglucemias las vas a experimentar y solamente te vas a exponer al esquema de titulación. Obviamente hay que tratar de evitar en la manera de lo posible el tenerlo. Y es como les digo, abajo de 70 de hipoglucemia. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Pues si no hay más, entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias, doctor Garnica, por tu acompañamiento en estas sesiones. Nosotros continuamos con el programa el día lunes. El doctor Osvaldo Díaz nos va a compartir la clase de el abordaje del paciente con COVID en el 20 de noviembre. Y pues nada, disfruten su descanso y los que tengan guardia, pues a darle. Entonces ya acabamos, Luis. Terminamos por ahorita y bueno, todavía hay algunos temas pendientes. Cuando veamos manejo de dislipidemias, a ver si te podemos molestar. Sí, claro. Y también para ver si podemos armar un tallercito de insulina. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Tú me dices, te digo, sí, lo podemos montado si se puede. Uh-huh. Perfecto. Órale, pues muchísimas gracias. Entonces nos vemos el Nos día estamos lunes. viendo. Un abrazo, Cuídense. cuídense. Nos vemos, gracias. Igual, Hasta bye. luego, gracias. Hasta luego. Gracias.